ya me sentó de un empujón en una silla ahí. Me puso un soldado aquí y otro acá. Dice, no lo dejen ir, ¿eh? Si se mueve o quiere irse, dispárenle. A lo mejor no somos hijos de ferrocarrilero, a lo mejor no tenemos en nuestra... Ahí me resbalé, que vamos a hacer otro corte. Mamá, escucho borroso. Mamá, métame en arroz. A lo mejor no somos hijos de ferrocarrilero, recorremos algunos rincones y no nos damos cuenta de lo que estamos pasando por alto. Cualquiera pensaría que esta construcción así, oxidada, derruida, grafiteada, en penosas condiciones, no es más que un establo abandonado, la casa vieja de alguien. Porque sí se vale, porque sí se puede y porque sí hay con qué. Estamos justamente en la bifurcación donde podemos encontrar la ruta Ciudad Juárez y la ruta Nuevo Laredo. Quiero decirles que esto no es nuevo en Huehuetoca. Desde el gobierno de Porfirio Díaz se tendió esta línea para comunicar como una columna vertebral todo el país. Hoy, si usted piensa en la columna vertebral del país, no piensa en una vía férrea, seguramente piensa en la autopista México-Querétaro, la ruta 57. Pero eso no tiene más de 50 años de historia. Esta es la verdadera columna vertebral del país que comunicó la ciudad capital con todos los centros industriales hasta la ciudad de Nuevo Laredo. Después, siguiendo el Tajo de Nochistongo, una construcción, una excavación que tenía ya siglos de historia, se tendió la vía a Ciudad Juárez y de esa manera aprovechando el trabajo desde la época colonial. Lo que estamos viendo en este momento entonces es la puerta de entrada por tren a Huehuetoca, Estado de México. Si es que íbamos en dirección norte, que está a mis espaldas, en Huehuetoca, no solamente hay material rodante, herramientas, un museo del ferrocarril, sino que existen todavía personas que trabajaron con las herramientas de su época, que participaron aquí en el trabajo de los rieles. Sin embargo, esto ya no se conoce, solamente las personas que hoy son nietos, quizá bisnietos, hijos tal vez de ferrocarrileros lo conocen. A mi tierra no me puedo ir porque nunca las podré ir a ver. Y si estamos aquí cerca de México, ahí sí le digo porque vengo cada 15 días a reportarme yo. Cada 15 días vengo aquí a reportar lo que hago y todo eso. Y ya tengo chance de estar con ustedes. ¿Pero a dónde? Yo no me acordaba del terreno. Dice, ¿dónde? ¿Dónde nos iremos? ¿Dónde nos iremos? Y dice, pues oye, pero tú en Huehuetoca compraste un terreno. Y me quedé pensando, oye, de veras que así, ¿verdad? Teníamos un terreno en Huehuetoca, pues nos vamos a Huehuetoca. Llegamos aquí y a mí me gustó aquí porque es un lugar con su clima muy bonito, no hace frío, no hace calor, no hay tormentas enormes y temblores, pues aquí, si por más grandes que sean aquí apenas sí se siente. Y eso fue lo que me gustó de aquí de Huehuetoca, de que aquí no sufre unas calamidades que, que hay para las costas. Es donde pasa eso y aquí estamos libres de todo. ¿Eh? Un clima muy bonito. Señor Jesús, sé que usted participó bueno, le tocó como trabajador el conflicto de la huelga, el sindicato en el 59. ¿Nos podría contar cómo vio usted esa huelga? Pues yo me encontraba en Manzanillo, Colima. Ahí me encontraba yo, todavía andaba como velador. Y no que de repente no, porque primero hubo un paro
de 1 hora. Mientras el dirigente que nosotros se llamaba Demetrio Vallejo, que yo no tuve el gusto de conocerlo, luego fueron 2 horas al siguiente día, y así se fue, de 1 hora, los paros. Así que si un tren venía y aquí le daba el paro, aquí se paraba y ya no se movía hasta que pasaba 1 o 2 o 3 horas, de acuerdo con era. Y entonces yo estaba en Manzanillo y pues ahí pues yo era velador, pues yo no era trabajador, ¿cómo decir? De hacer algo personalmente que yo iba a hacer aquel trabajo, no. Yo nomás me dedicaba en la noche a la velada. Y, y entonces pasó eso, ¿no? De que yo estaba en Manzanillo y ahí me agarró ya el paro total de huelga. Bueno, ahí estábamos de que comenzó de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas. Llegó a 8 horas y al siguiente día paro total. ¿eh? Y ahí nos invadió el ejército. El ejército se hizo cargo de todo ahí, pero personal no encontró. El personal estaba afuera ya, eso no se paraba en su trabajo. Nos, yo un día me pregunta un compañero, dice, oye, Jesús, ¿y cuándo vamos a trabajar? Ah, pero no me decían Jesús, porque a mí todo el tiempo me han dicho Chuy, Chuy. Yo voy Chuy, dice, ¿cuándo vamos a empezar a trabajar? Le digo, pues yo hasta que se componga esto. Y yo no me di cuenta que atrás venía un soldado de grado, no sé qué grado sería. Y, y se me acerca, ¿qué estás diciendo, muchachito? Y me dio un golpe y ya me llevó a la estación, casi arrastras y le dicen al jefe de estación, oiga jefe, ¿qué hacemos con este hombre? Dice, hagan lo que ustedes quieran con él. Era ya un señor ya grande de edad. No, ya me sentó de un empujón en una silla ahí. Y y entonces me puso un soldado aquí y otro acá. Dice, no lo dejen ir, Si se mueve o quiere irse, dispárenle. Fíjese, ¿eh? Pasaron los días de la huelga cuando empezaron a la empresa o el gobierno a decir que ya todos estaban, que ya Ferrocarril ya estaba trabajando de nuevo y no era cierto. No era cierto que había trabajadores ya. Y entonces el jefe de estación, los soldados le preguntaron, oye, ¿dónde se encuentra la tripulación de los trenes? Dice, no, pues están en tal lugar. A ver, usted llévenos. Y el jefe de estación los entregó al garroteros y maquinistas. No, fue el ejército, se los trajo. Y órale, a mover sus trenes hacia la fuerza. Entonces sacaron un tren de carga de Manzanillo, pusieron 2 metralletas en las máquinas, una para este lado y otra de este lado. A medio tren pusieron otra metralleta y en el cabús pusieron dos metralletas, iban los soldados ahí con sus metralletas y lleno de soldados el trenecito. Y así lo sacaron y en la cabina, pues soldados ahí presionando a los maquinistas y a los garroteros. Y fue el modo que sacaron el primer tren de Manzanillo. Y ya de ahí, pues, que ya Manzanillo está trabajando de voluntarios y cual no había sido a la fuerza, ¿sí? Y ya de ahí ya
me metieron creo preso a Vallejo y ya se volvió a trabajar otra vez normal. Amigos, amigas de Camino Libre, nos encontramos en las vías que conectan la Ciudad de México con Ciudad Juárez, lugar conocido como el Tajo de Nochistongo. Quiero decirles que este lugar es inclusive más famoso que Huehuetoca. Nos encontramos, como verán, en el kilómetro 52 y los invitamos a que caminemos juntos conociendo la historia del ferrocarril en Huehuetoca. Mejor no tenemos en nuestra... Ahí me resbalé, que vamos a hacer otro corte. Mamá, escucho borroso. Mamá, métame en arroz. A lo mejor no somos hijos de ferrocarrilero, pero quiero decirles que en Huehuetoca hay una tradición importante y hoy vamos a conocer algunos de los sitios más destacados del tendido de las vías del ferrocarril. Lo que pasa es que no nos lo han contado, lo que pasa es que no nos lo han explicado, lo que pasa es que no nos hemos dado el tiempo de mirar un poquito, a echar un vistazo a lo que está a nuestro alrededor y reparar en que tal vez esto tiene historia, tal vez esto nos dice algo de la realidad pasada de este municipio, pero afortunadamente en Camino Libre lo estamos recuperando para todos ustedes y esperemos que sea de su completo agrado. Pero ¿cuál era la importancia y la necesidad de una estación de ferrocarril? Lo vamos a averiguar con las imágenes. En Huehuetoca tenemos todavía los vestigios de dos de ellas. Una, la del ferrocarril central, está restaurada ya como museo del ferrocarril precisamente, y la otra más derruida, la del ferrocarril nacional, la vamos a visitar para que veamos cuáles son las condiciones en que se encuentra actualmente. Desde el kilómetro 47 de la ruta a Nuevo Laredo, antiguamente conocido como el Ferrocarril Nacional, queremos decirles que muchas veces pasamos por las calles de este municipio, recorremos algunos rincones y no nos damos cuenta de lo que estamos pasando por alto. Cualquiera pensaría que esta construcción así, oxidada, derruida, grafiteada, en penosas condiciones, no es más que un establo abandonado, la casa vieja de alguien, una propiedad que simplemente alguien dejó a la buena de Dios y que en este momento está impresentable. Lo que estamos viendo en pantalla es la antigua estación del Ferrocarril Nacional en Huehuetoca. Y como este tipo de construcciones, como este tipo de patrimonio, hay mucho en nuestro municipio. Amigas y amigos de Camino Libre, desde la locomotora 3031 aquí en el Parque Central de Huehuetoca, vamos a empezar a hacer nuestro recorrido. Contarles que esto es una historia que inicia ya a finales del siglo XIX, cuando el primer tramo de vía pasó por Huehuetoca. El municipio, un pueblo agrícola, de hecho en ese momento, un pueblo ganadero, un pueblo de jornaleros, se inserta directamente en el corredor comercial norte, desde la Ciudad de México hacia el norte, y hubo la posibilidad de salir a trabajar, de transportar mercancías, de conocer un mundo distinto para los pobladores de Huehuetoca. No olvidemos que estamos en pleno porfiriato y estamos hablando de una época donde las oportunidades eran realmente limitadas. A partir de entonces, a partir de finales del siglo XIX, los pobladores no solamente tienen mejores condiciones para aspirar a una vida distinta para ellos y sus familias, sino que también empiezan a involucrarse en el trabajo dentro del propio ferrocarril. No es para nadie de Huehuetoca desconocido que localidades como San Bartolo, en la parte baja, localidades como Santa María e incluso el propio barrio de Puente Grande, albergaron y todavía hoy albergan gente que fue ferrocarrilera o que es descendiente de ferrocarrileros. De modo que Huehuetoca no solamente accedió a un mundo diferente desde el punto de vista económico con el ferrocarril, sino que también empezó a recibir población de fuera del propio pueblo, de diversas partes de la República, y sin lugar a dudas también el propio trabajo en el ferrocarril comenzó a ser una fuente de ingresos para sus pobladores.
el ferrocarril en Huehuetoca marcó toda una época. Hay un parteaguas entre lo que sucedía en Huehuetoca antes y después de la llegada del ferrocarril. No fue la primera ni la última ocasión en que una especie de revolución demográfica se presentó en el municipio. Ya durante la época colonial se había presentado un fenómeno similar debido a los trabajos en la obra del desagüe del Valle de México. Sin embargo, en la era moderna, en una época de industrialización, en una época de modernidad sin precedentes en la historia del país, Huehuetoca no se quedó atrás, formó parte de la misma y empezó a desarrollar dinámicas económicas, dinámicas sociales, dinámicas demográficas que iban a marcarlo para el resto de su historia. Lo que nosotros estamos viendo en pantalla es solamente un testimonio, un mudo testigo de los cambios que se enfrentaron en el país y en el municipio a raíz de todas estas transformaciones durante el porfiriato. Amigos y amigas de Camino Libre, así es como terminamos el recorrido del ferrocarril en Huehuetoca. Los invitamos a que le den like al video y que se suscriban a nuestro canal. Hacemos la invitación por si conoces algún lugar interesante en tu municipio o si conoces a alguien con un talento, contáctanos, queremos conocer su historia. Nosotros somos Leopoldo y Santiago y esto fue Camino Libre.